Buenas, bienvenidos de vuelta a Hoja en Blanco. Hoy les vengo a hablar de un tema que quizás el título en un principio era Los jóvenes categorizamos mucho, pero después a medida que fui como desarrollándolo mutó un poco el nombre del capítulo y no sé en qué va a quedar. Pero esto arranca con una anécdota. Y es que hace unas semanas, hace unos meses ya, ni me acuerdo, fui a ver a mi novio jugar al fútbol por primera vez. Y aparentemente las novias de los chicos que juegan al fútbol nos quedamos fuera de la cancha charlando. Esa era la dinámica. Y pasó que, había unas chicas que ya se conocían entre ellas y yo empecé a hablar con una. Y esta chica como que hacía afirmaciones muy severas sobre que si hacías una cosa, entonces eras lo otro. Cosas del estilo, si sacas una foto de tu novio jugando al fútbol y la subís a Instagram, sos esto, sos muy pete, sos la palabra que sea, ¿no? Y yo después, cuando hablé con un amigo que estaba también jugando ahí al fútbol, le pregunté qué onda y me confirmó una idea que tenía yo de que esta chica por ahí era unos años más joven que yo, porque todas las cosas que decía me resonaban a cosas que yo solía decir hace unos años y después, bueno, no sé si es que crecí de eso, pero no sé, hay cosas que dejé de hacer. Y yo le comenté esto a otro amigo que nada que ver. Y le dije, mira, me pasó esto. Y fue como un shock ver cómo sentía yo que los jóvenes categorizaban mucho, como que eran muy determinantes en sus observaciones y en su percepción del mundo, como que veían una cosa y si cumplía ciertas características, listo, lo metían en una caja y eso corresponde ahí. Y esto después se me como fue confirmando cada vez más, como que tuve un pensamiento que volvía, porque después me contó mi novio una anécdota, que él está en Twitter y yo me fui, pero me contó que en Twitter, cuando fue como el furor de Six Sex, empezaban a decir que si sos mina y no te gusta Six Sex es porque sos una gorda incogible. Y era como, bueno, tremendo, listo, ya está. La caja que te armaron y lo poco que por ahí necesitas cumplir para entrar en esa caja tan tremenda que es que no te guste Six Sex, es una locura. Y ahí es como, bueno, ya fue tan exacerbado que era ridículo y era obvio que claramente no es así. Pero cuando están los detallitos, yo es como que trataba también no solo de ver estos ejemplos súper obvios, sino en el día a día, cuando alguien está categorizando como tan tajantemente. Hasta que me golpeó a mí de lleno. Y me golpeó de lleno cuando estaba viendo The Summer I Turned Pretty con una amiga la tercera temporada. Y las dos hablábamos sobre la edad para casarse, ¿no? Hablamos sobre a qué edad te podés casar o no te podés casar, o idealmente una se casaría, o qué tenés que cumplir antes de casarte. Entonces yo te lo conversaba con mi amiga y las dos coincidíamos, bomba, no sé qué. Cuando yo le voy a contar a mi papá sobre la serie que estaba viendo y lo que pensaba yo, él me dice, ustedes viven con muchas reglas. Y ahí me di cuenta que tenía razón para arrancar. Y después me di cuenta que cuando yo había dicho justamente esto, que los jóvenes categorizaban mucho, yo misma estaba como categorizándolos a todos. Ahondando en este tema, me di cuenta que en el momento en que se enuncia que alguien o un grupo de personas es algo, estás categorizando y estás enunciando una regla que uno solo cree que es verdad o absoluta. Entonces dije, bueno, está la discusión de qué es ser algo. O sea, sos algo porque lo hiciste una vez o lo hiciste repetidas veces. ¿Qué es ser algo? Lo que sea. Pero bueno, esa discusión quizás es un poco más larga. Entonces me interesa un poco más hablar sobre, en general, estas verdades que nos enunciamos y que un poco son necesarias,
para poder abstraernos y vivir el día a día, pero también hay que saber identificarlas y saber que están presentes y no ignorar que son totalmente arbitrarias. Yo creo que este comportamiento que tenemos todos nace un poco de los arquetipos que tenemos de la ficción, de cuando veíamos una película de chiquitos o una serie, lo que sea, y estaba, bueno, el personaje que era bueno, el malo, el popular, el nerd, todas esas cosas que nosotros sabíamos identificar y que nos solucionaba un poco la vida viendo la ficción o también leyendo ficción, porque estos arquetipos nos permitían interpretar lo que estábamos viendo o leyendo rápidamente, sin necesidad de por ahí meternos tanto en los detalles de qué hacía cada personaje. Ya sabíamos cómo se iba a comportar el personaje popular, ya sabíamos qué tipo de actitudes tenía. Entonces yo creo que esto nace inicialmente de la necesidad de abstraer para poder interpretar. Y si bien yo creo que nosotros pensamos conceptualmente, o podemos por lo menos hacerlo, creo que pensamos como en una esencia o un sentimiento general, no podemos comunicarnos en conceptos. Los humanos usamos el lenguaje que está construido por palabras para comunicarnos, y las palabras necesariamente tienen una definición. Entonces, cuando describimos una persona, no importa cómo sea, si hablamos de cómo es, entonces vamos a estar metiéndole en una caja, por más palabras o menos palabras que digamos. Y esto es especialmente dañino cuando la caja es una característica negativa. Decir que alguien es, el adjetivo que sea, no da lugar a las contradicciones que pueden tener sus actos. E incluso peor, nos pone en un lugar donde creemos que percibimos la realidad como es. Por ejemplo, si terminó una joda y una amiga no te quiso llevar a tu casa con el auto y vos pensás, güey, qué garca que es, o qué egoísta, no le costaba nada llevarme a mi casa, y no contemplás por ahí que te llevó 1000 veces a tu casa y justo esa noche no tiene ganas porque vio como el pibe que le gustaba se comía a otra, andás a ver qué, y no tiene ganas de llevarte a tu casa. Y se quiere volver de una a su casa. Y a veces no dejamos el lugar para la duda, para que capaz la realidad sea otra que la que nosotros percibimos. Muchas veces cuando vemos lo malo, cometemos el error de perdernos el bosque por centrarnos en el árbol. Y para mí es muy distinto hablar de lo que hizo una persona, porque ahí no hay ambigüedades ni interpretaciones. Aunque bueno, relatar una historia se puede hacer de 1000 maneras, pero siento que es menos absolutista, por ponerle una palabra, que hablar de cómo es una persona. Porque vos contás cómo te parece que son o fueron las cosas para vos, y nadie puede criticarte en eso, en cómo vos vivís una experiencia. En cambio, cuando le agregás la capa de abstracción y decís esto es así, y ahí ya estás un poco más en problemas. Por otro lado, las reglas que afirmamos que rigen la vida social o que creemos que deberían hacerlo pueden ser válidas para nosotros en el momento que las enunciamos, en el contexto que estamos transitando. Esas reglas y categorías nos ayudan a ordenar nuestra percepción del mundo y nos simplifican lo complejo de la realidad, pero siempre del momento que estamos viviendo. Pero la realidad es que en cuanto vos vayas transitando tus días y cambies inevitablemente, también van a cambiar tus reglas. Entonces, deja de tener sentido enunciarlas como verdades absolutas. Pongamos un ejemplo para que quede más claro esto. Vi en un reel que había un señor de unos 50 años o más que decía que los 20 son para divertirse y la exclusividad en pareja es recién a partir de los 30. Ese hombre dice lo que dice por su trayectoria recorrida y las cosas que vio a lo largo de los años, pero todo eso estuvo influenciado por las decisiones que tomó y la gente de la que se rodeó, que a su vez todo eso estuvo influenciado por sus verdades que regían su vida en el pasado, como por ejemplo, si él durante toda su adolescencia pensó que a los 20 tenía que conocer a la persona con la que se iba a casar, que es algo que le pasa a mucha gente, decir, bueno, tengo un límite para conocer a la persona con la que voy a estar toda mi vida.
todo eso pudo haber llevado a que este señor se pusiera en pareja con alguien que no le cerraba del todo, llevando a un montón de peleas y obviamente después una separación. Y todas estas situaciones en su pasado forjaron su nueva visión de la vida que dice no. Los 20 son para divertirse, nada de ponerse en pareja. ¿Se entiende? Entonces, las reglas o categorías que nos creemos que son válidas son para nosotros en el momento que las enunciamos, puede ser. Pero también hay que tener en cuenta que son el resultado de nuestro pasado y en consecuencia de la aleatoriedad de la vida. Entonces, ¿realmente querés ir por ahí creyendo las verdades absolutas? A mí me pasó muchas veces de tener amigos que de repente afirmaban verdades que no es que las aseguraban absolutas, pero sí hablaban como si hacer tal cosa fuera la forma correcta de vivir la vida. Y muchas veces yo no entraba en esas reglas. Entonces, mi vida y mis decisiones quedaban fuera de lo correcto. Y la realidad es que a lo que llevaba esto es a que todo el tiempo me sintiera juzgada por estas amistades y dejaba de pensar por ahí en lo que tenía ganas de hacer yo y consideraba sus reglas totalmente arbitrarias para después no sentirme mal al lado de ellos. Por poner un ejemplo, si la regla era si llevas a tu novio a una joda es que no te podés divertir con tus amigos. Si había una joda que esta persona que era mi amiga y yo estábamos invitados y yo tenía ganas de llevar a mi novio, me lo iba a pensar 2 veces antes de hacerlo. Que capaz eso que decía mi amigo era verdad para él, pero al exhibirlo como una verdad absoluta, yo me sentía limitada. Capaz también eso era un problema mío, el no poder superar eso que esta persona decía y no sentirme yo interpelada y dejar que dijera lo que quisiera y yo hacer la mía. El problema es no cuando hay una categoría, sino cuando hay muchas. Y por ahí ves cómo tu amigo juzga a la gente de su alrededor a partir de eso y uno piensa, ¿qué dirá de mí? Me parece a mí, y acá me voy a permitir una verdad que por ahora me parece válida para mí, pero bueno, toma lo que te sirva, y no está bueno limitar a nuestras amistades. Yo no quiero que si una amiga cambia y se comporta distinto a lo que venía comportándose, o si hace algo que por ahí no me parece moralmente correcto, sienta que yo la voy a estar juzgando. No quiero que por ahí me esconda una nueva faceta suya porque no coincide con lo que me gustaría ver. Y entre una amistad por la que uno se siente juzgado y la persona que uno tiene ganas de ser, yo creo, otra verdad mía, que siempre termina ganando la persona que querés ser. Porque el otro escenario, en el que pretendés ser quien no sos por una amistad que te juzga, es insostenible. Siento que es una actitud más amigable no empuñar verdades contra tus amigos. Porque además, si lo pensás, tendrías todos amigos iguales. Yo quiero que mis amigos puedan cambiar, puedan cometer actos que quizás no coinciden con mi moral y mis valores, pero que no dejemos de ser amigos por verdades que hoy creo y que mañana pueden cambiar. Ahora, todo esto no quita que uno pueda dar su consejo, porque uno no deja de tener opiniones y no deja de querer lo mejor para sus amigos. Y en ese sentido, sobre las verdades que le escupimos a la gente con la que nos relacionamos, creo que es un buen approach cambiar verdades por consejos. En cuanto a las verdades ajenas, creo que lo mejor que podemos hacer es ignorarlas. La vida es muy corta para que dejemos de explorar lo que nos intriga o lo que creemos correcto para nosotros solo porque a alguien más se le cantó profesar una verdad absoluta que no lo es. Una verdad absoluta que ya vimos es resultado de la arbitrariedad de sus vivencias. No dejes de escuchar consejos, porque si todo el mundo, por ejemplo, te dice que una persona es violenta, quizás es porque en efecto es violenta. O si mucha gente especializada en el tema te dice que ahorres para cuando seas viejo porque el sistema jubilatorio se va a quebrar, quizás es porque en efecto el sistema jubilatorio se va a quebrar. Pero jamás permitas que los consejos impidan que formes tu propio juicio. Considera los consejos ajenos como hipótesis que vos tenés que demostrar ciertas para tu propia vida. No las asumas como teoremas demostrados porque no lo son. Y obvio que es difícil hacer esto todo el tiempo, pero hay cosas para las que es súper importante que lo hagas. Como puede ser si querés tener una familia tradicional, si querés siquiera ser mamá
o papá, si querés estudiar, si querés vivir toda tu vida en el país en que naciste, si querés seguir desarrollando la carrera profesional que emprendiste y 1000 cosas más. Todas estas son cosas que fácilmente las podés tomar como dadas desde que sos joven, pero que son decisiones que moldean cómo es tu vida a un nivel tan profundo que no podemos dejarlas libradas a los que se nos vino dado. Y lo más importante a la vez que difícil, ignora tus propias reglas. Recordá que lo que aprendiste es resultado de tus vivencias, que si hubieran sido otras pensarías distinto, y si bien es un sentimiento generalizado que nuestro pasado nos determina, yo creo firmemente en que el mejor futuro para vos puede no encontrarse al final del camino lineal que uno seguiría si no vive la vida cuestionándose. Si quisiste arrancar un deporte a los 40 para mejorar tu salud y no te fue tan bien con lo primero que probaste y ya sentís que es muy tarde para cualquier cosa que quieras arrancar de cero, no dejes que te limite de probar tantos deportes hasta que encuentres el correcto para vos. Si arrancaste una carrera y la dejaste, no significa que necesariamente ya está. En ese rubro fallaste y no es para vos. Fíjate, inspeccionate. Quizás dentro de un año, cuando consideres volver a estudiar, no dejes de contemplar la carrera que dejaste, capaz sencillamente no era el momento. Uno siempre busca hacer lo que tiene ganas de hacer, pero a veces el qué queremos no está tan en la superficie de nuestra mente, y muchas veces en la superficie en realidad no están nuestros deseos, sino nuestras reglas, lo que creemos que deberíamos hacer. La respuesta puede estar en uno, pero bien dentro de uno mismo. Bueno, eso fue todo. A lo largo del episodio hablé de muchas cosas que son verdades para mí, porque la realidad es que si no, no se puede hacer ninguna afirmación, pero lo importante creo es que tengas presente que estas son verdades para mí o que son verdades para vos y no te las escondas para que justamente no te limiten. Así que no tengo nada más para decir, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.